tal, Michigan? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Ella es Sara Pinet, es una experta en tanatología, psicoterapeuta. Bienvenida, Sara, es un gusto tenerte con nosotros. Y esta noche nos hablará sobre pérdidas y esto, cómo lo podemos enfrentar. Sobre todo las pérdidas del año pasado que todos vivimos, COVID-19. Sí. ¿Y qué es tanatología? Hay que empezar por ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, tanatología tiene que ver con el estudio de la muerte en su sentido estricto, pero a mí me gusta verlo más amplio porque así lo enfrentamos más, lo incorporamos más a nuestra vida diaria. Entonces, tanatología es todo lo que tiene que ver con pérdidas, y no solo de muerte. Pérdidas de salud, pérdidas del día a día, pérdidas emocionales, como cuando una pareja termina, o cuando un adolescente pierde a sus amigos porque se cambió de escuela, o cuando pierdes el auto, te lo roban, o cuando pierdes tu joya favorita, o cuando tienes una pérdida mayor como la salud, o cuando muere alguien. Sí, justo me gustaría hablar de la pérdida de salud, porque muchas veces se perdió la salud y se perdió la vida, y se perdió al familiar y ni siquiera pudiste despedirte. Eso creo que son muchas pérdidas en una, no sé cómo se puede manejar emocionalmente. Emocionalmente, sí, emocionalmente. Bueno, yo creo que en general, para empezar así como en una estructura básica, las pérdidas del año pasado, bueno, y que siguen, pero básicamente que comenzaron el año pasado, las de la salud son de las primarias, ¿no? De las que empezaron, porque ahí es donde se reflejó, donde empezó a desengranarse y a desencadenarse toda esta situación de la pandemia. Entonces, en las pérdidas de la salud podemos encontrar que por el estado alterado de las emociones, que son también pérdidas de otro lado, nos afecta y nos llena de incertidumbre, nos da ansiedad, nos llena de depresión, nos preocupa, nos lleva a un estado generalizado de alerta. Y la alerta es igual a estrés. Luego entonces la salud se ve impactada primero por estrés, ansiedad. Sara, es como cuando estamos tristes, estamos de mal humor, nuestro cuerpo vibra de diferente manera a cuando estamos contentos, felices, que irradiamos alegría. Eso tendría mucho que ver de si una persona se enferma, otra persona no, a las pérdidas que tenemos en nuestra salud. Pues mira, hay muchos estudios que sí tienen ese sustento. Yo no soy experta, pero sí lo veo. Una persona que es más optimista, una persona que a pesar de la pérdida, vamos a hablar que es resiliente, que también es un tema muy lindo, que va de la mano con la tanatología, la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para recuperarnos a esas pérdidas o cómo enfrento esas pérdidas. Entonces tienen que ver con el optimismo y el pensamiento positivo. Entonces, en general, el ser humano podemos imaginarlo como un gran diamante dividido en 4, y tenemos las áreas físicas donde hubo pérdidas en el COVID-19 a partir del año pasado, las pérdidas emocionales y psicológicas, que son las que acabas de comentar, las pérdidas sociales, ¿no? Que también se dan en el medio donde hay personas que se fueron a trabajar a su casa, otras que perdieron su empleo, que tuvieron que cerrar sus negocios. Tiene que ver con lo social. Y también otro gran grupo importante es que también hubo cambios y pérdidas, modificación en el mundo espiritual, ¿no? Las personas religiosas ya no pueden congregarse en sus templos. En fin, en esas 4 áreas, digamos, que los seres humanos perdimos en nosotros, en nuestro cuerpo, en relación con el otro, en el estrés emocional, mental, y también en la manera como hacemos el culto, cada uno a su manera, en su espiritualidad. Y que hay acerca de las pérdidas físicas, donde mucha gente no tuvo la oportunidad de, como decía Cristi, de despedirse de sus seres queridos, de ir al funeral, ni siquiera de verlo porque estaban aislados en un hospital. Y entonces ese yo creo que es un sentimiento tremendo que te lleva, no sé, a una situación de tristeza, de depresión, de ansiedades también, como tú comentabas. ¿Cómo solventar estas situaciones? ¿Tú qué recomiendas? Hay algunas recomendaciones, pero antes que nada entender que justo ese tipo de situaciones sorpresivas nos llevan al inicio de algo que se llama duelo. Toda pérdida conlleva un duelo.
significa, el duelo es un proceso natural que necesitamos vivir para recuperarnos de esa pérdida. Entonces, ese duelo se va a complicar. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de despedirme, de hacer mis ritos como mi costumbre y mi tradición me venían practicando, ¿no? Venía practicando. Entonces eso va a complicarlo. ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es la complicación mayor en mi experiencia? Es la negación. Cuando yo no pude despedirme de la persona, no lo pude ver concretamente, entonces, o no me pude despedir de mi trabajo, o de mi oficina, o de mi gimnasio, si físicamente yo iba a ejercitarme y todo. Pero bueno, vamos a hablar de la pérdida mayor, que es la muerte. En este caso, voy a negar la pérdida. Entro en un estado de negación que es el nivel básico donde empieza el duelo. El duelo comienza con la negación. Me digo, esto no puede estar pasando. Pero es por el hecho de que no lo viste. Exacto. Lo concreto de mirar, de despedirte de tu ser amado, de velarlo o incinerarlo, el rito que tú quieras practicar o que sea tu tradición, te ayuda. Los ritos nos ayudan a aceptar y sobrevivir la pérdida, a salir de esa negación. Entonces la base del duelo es la negación. Y de eso depende cómo te dan la noticia. Porque antes por lo menos salía un médico y te la daba personalmente. Pero ahora es por teléfono, probablemente recibes una noticia. Entonces el cómo te la den va a determinar también tu transcurso y tu tránsito por el duelo. Entonces tenemos que el duelo tiene algunos pasos básicos, yo creo que es importante aclararlos, que es la negación. Esto no me puede estar pasando. Después viene una etapa de confusión, aturdimiento, hacemos cosas en automático, no nos damos cuenta concretamente qué cosas vamos haciendo, pero las hacemos. Después de eso puede venir un estado de mucho enojo, y me enojo con la vida, y me enojo con el médico, y me enojo con quien cree en Dios, y me enojo con el ser amado porque no se cuidó o se cuidó. Con el mismo familiar. Con el fallecido. Sí. Y me enojo con los que están alrededor, porque los que están en la distancia, que también es otro tema. Tuvimos la pérdida de la libertad, ¿no? Socialmente nos atrapamos en una casa, estamos ahí en una cuarentena, no puedes salir, entonces nos sentimos atrapados, encadenados. Pero regresando al duelo, entonces tenemos negación, confusión, probablemente enojo, después negociación, porque en la mente yo empiezo a decir que no pase esto, y ahora sí me voy a portar bien, voy a dejar de beber, voy a ser diligente, voy a ser trabajador, voy a, y empiezo a negociar. Y después de la, digamos, esas puede venir otra vez enojo, tristeza profunda, que se llama depresión de duelo, que no es depresión crónica, y de ahí salto al aceptar que mi ser amado no va a regresar, que se fue, que me lo han entregado en cenizas o que a lo mejor no me lo entregaron, o el tratamiento que le hayan dado en el contexto específico de la ciudad y el país donde te encuentres. Y entonces después viene la aceptación. Entonces digamos que de la aceptación ya estás del otro lado. Pero tú cuando te llega, por ejemplo, un paciente que te dice, yo no me pude despedir, pero lo que no me dolió no fue eso, sino que tal vez me quedé enojada o me quedé sin cosas por decir, o sea que su enojo no es tanto la pérdida física, la muerte física, sino todo lo que no se pudo decir. Hay ejercicios específicos que se pueden hacer. Uno que podemos hacer todos en nuestra casa si tuvimos una situación similar. Número uno es no controles tus sentimientos. Todo el mundo te dice, contrólate, no controles tus sentimientos, manéjalos. No manejes tus sentimientos, los sentimientos son para vivirlos, son para expresarlos. Entonces, tarea número uno, expresa tus sentimientos. Si no expresas tus sentimientos se va a complicar. Número dos, exprésalos a través de la escritura, el dibujo, hacer algo que tú sientes que está honrando esa situación o esa persona amada, ¿no? Algo que tú quisieras hacer, ¿no? Te puede ayudar. Simbólicamente, también se modificó porque ha habido incluso ahora también funerales, digamos, de larga distancia, de larga distancia, ¿no? Muchos eventos se llevó como al terreno de lo virtual, ¿no? Que esa es otra solución. Exacto. Hazlo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Estar con los seres amados que quieres, hablar con ellos de lo que te pasa. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Esa es muy... Cero invalidación emocional, cero eufemismos. No se vale decir, está en mejor vida. No es verdad. Ya descansa en paz,
ya está al lado de nuestro Señor. No. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres que esté aquí contigo. Sí. No todo eso como que suena alentador, pero que no es alentador. Yo siempre recomiendo, simplemente si no tienes nada mejor que decir, guarda silencio y haz una compañía silenciosa, amorosa. Y quédate ahí con el otro en silencio. ¿Y qué decirle a esa persona? ¿Qué palabras puedes ofrecerles? Silencio. Yo me preguntaría primero, ¿para qué le quieres decir algo? ¿Es tu necesidad o es la del otro? Es mejor preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo de mí? Y es que ahorita que lo estás exponiendo de esa manera, bueno, pues a mí me lleva a pensar que realmente tú eres el que estás diciendo, estás aportando para sentirte tú bien, no realmente para hacer sentir. Como que, ya cumplí. O sea, yo me siento bien porque le estoy diciendo esto, pero ¿y qué con la otra persona? Tienes mucha razón, no lo había visto nunca de esa manera. Sí. Y pues es una frase muy común, el descanse en paz, que se usa por siempre, desde siempre, y yo es creo parte que de nuestra cultura. Sí. O sea, es como saludar. Y si lo recibes bien, está bien, pero lo que quiero decir es, a veces sobran palabras. Okay. El duelo nos lleva al silencio y es importante respetar nuestro silencio, pero cuando tú le preguntas al otro qué quieres, entonces el otro te va a expresar lo que necesita. O también a veces dejarlo que hable, pero que hable libremente. No que te diga el morbo que tú quieres saber qué pasó, cómo pasó, qué fue. No. De qué murió. Exacto. ¿De qué murió? Sí, no. O sea, igual fue COVID, igual fue otra cosa, pero no sé por qué la necesidad ¿y de qué moriría? Mira, hay una necesidad importante aquí. Es muy fuerte lo que voy a decir un poquito, porque cuando hacemos eso es para confirmar que no soy yo el que se murió, que no soy yo, que yo sigo vivo. De hecho, eso lo vivimos también y lo hacemos también cuando acompañamos al otro en el funeral. Yo confirmo que hay otro ahí muerto y no yo. Sin embargo, es muy humano, es muy natural. Eso es importante entender, que yo sigo en la vida. Y si tú estás aquí, estamos aquí y nos estás escuchando, estás en la vida. Y si estás en la vida, toca hacer lo que sigue en la vida. Y otra cosa que me gustaría platicar, que nos platicaras, es el hecho de que pensamos, cuando pasó todo esto, pensamos que estábamos bien emocionalmente y decíamos, yo estoy bien, yo voy a trabajar, yo regreso, yo estoy con mi familia, y te das cuenta de que no estabas bien. O sea, llega esto donde te tienes que quedar en casa, tienes que vivir con tus propios demonios y dices, no estaba bien. ¿En qué momento creí que estaba bien? ¿Te refieres un poquito como a que la convivencia en casa transforma las relaciones? No, más bien de que tú te creías capaz de poder sobrepasar cualquier cosa. Adversidad. Sí. Y yo creo que es lo que tú comentabas, que hay que vivir las diferentes etapas del duelo, ¿verdad? Para ir recuperándote, ir escalando cada una de ellas. Ahora yo les comentaba cuando alguien se muere, pero ¿qué tal lo que les dije de la libertad? Exacto, que son pérdidas Perdiste tu libertad. Físicas. Entonces, ya no puedes ir de compras, ya no puedes ir a tu gimnasio favorito, ya no puedes ir a tu médico. No puedes darle un abrazo al otro. No puedes darle un abrazo al otro, no te puedes acercar, te da miedo el otro se convierte en un enemigo con el virus invisible encima, porque no sabes quién lo tiene y quién no lo tiene. Exacto. Yo creo que algo muy importante que es como así, lo que engloba esto es que perdimos una forma de vida, perdimos una forma de morir. O sea que todos estamos en duelo, todos estamos en duelo, todos perdimos algo, mayor, menor, más intenso, menos intenso, todos perdimos algo, todos. Entonces hay que empezar por ahí, y cuando empiezas por ahí te das cuenta de que puedes ser más empático y respetuoso. Claro. Respetuoso contigo, respetuoso con el otro, y que esto nos empujó a una creatividad absolutamente avasalladora. Nos llevó a tener creatividad. ¿Cómo resolvieron ustedes su vida en la cuarentena? Sí, haciendo cosas nuevas. Con resiliencia. ¿Cómo empezaron a brotar ideas? El mundo se llenó de ideas creativas. Una nueva etapa o sea que digamos en todos que los aspectos. No fue del todo mal. A eso quiero llegar. Toda pérdida conlleva una ganancia.
Eso lo aprendí. Toda pérdida conlleva una ganancia. Sí. Toda. Tú perdiste la oportunidad de ir a lo mejor al trabajo cada día y perdiste tu equipo y tus compañeros, pero ganaste la convivencia en tu casa. Ganaste aprender la dinámica cotidiana del hogar, porque a lo mejor tú te ibas, ¿no? Usualmente en el rol patriarcal que vivimos, pues el hombre, algún varón se va a trabajar, la mujer se queda o comparten ahí los roles como fuera, ¿no? El caso es que ahora conoces el mundo del otro. Conoces el mundo de los profesores. No saben cuántas mamás me buscaron desesperadas porque ya no sabían qué hacer con sus angelitos en casa. Y ahora te vamos a buscar porque los vamos a extrañar. Cuando se vayan a la escuela. Puedes decir, no, yo ya quiero que se vayan. Pero en el fondo dices, ay, es que esto sí me estaba gustando. O sea, en el fondo sí vas a extrañar a esas personas que estaban encima de ti las 24 horas al día. Sí. Y eso nos lleva a saltos cuánticos de conciencia, a saltos emocionales de conciencia, donde podemos descubrirnos diferentes, donde podemos descubrir de mí capacidades que no conocía, brotan tus dones. Entonces, esta pérdida grandísima que todos vivimos y que estamos inmersos en ella llevó a eso. Pero bueno, esa es una parte muy linda, porque toda pérdida conlleva una ganancia. La otra parte crítica que a mí me parece bien importante entender que debemos enfrentar cada uno es que no estamos preparados para morir. A todos nos tomó por sorpresa esto. Bueno, que somos ciegos o no comprendemos que todos los que estamos vivos vamos a morir. Reflexionemos por un segundo. ¿Yo estoy lista para morir ahora mismo? No. Yo sí. Yo sí estoy lista para morir hoy. ¿No? ¿Qué es lo mismo decir, tienes temor a la muerte? Porque en mi caso, no le tengo temor a la muerte, sino al sufrimiento que posiblemente puedo causar en mis hijos, que mi muerte puede causar en mis hijos. O sea, no me da miedo morirme yo, sino el hecho de cómo se van a sentir mis hijos. Pero si tú crías a tus hijos en esa conciencia, sin amedrentar, ni espantar, ni no, es, vive, ¿cómo podemos educar eso? Vive la vida, hoy, intensamente. Tienes que estar consciente de que vas a morir para poder vivir. Quiero decir, tienes que dar un paso a la conciencia de soy un ser finito, mortal, para poder ir a la vida. Si no, no puedes ir a la vida. Entonces todos tenemos que aprender a morir, aprender a hablar de la muerte. Y yo dije muerte, se fue al cielo, ya está en mejor descanso, se durmió. No, es la muerte. Entonces ya desde ahí empezamos bien, cuando decimos las cosas como son. ¿Y cómo le enseñas a un niño, igual, decir las cosas como son, pero cuando son pequeños, que igual no entienden por qué ya no van a la escuela? No. O sea, uno les dice, no, mira, es que está un bicho y no puedes ir, pero... Ya desde ahí, no es un bicho. Es que no es un bicho. Es un virus y se llama COVID-19. Sí. Bueno, ese es un tema apasionante, me encanta el tema del duelo en los niños, porque nos informa como padres y las personas que convivimos con niños, también aunque no tengan niños, pero que convivimos, por todos lados convivimos con niños. Bueno, depende, mira, más o menos de 0 a 4 añitos todavía los niños tienen una fantasía muy grande y ellos piensan sin tener la mente concreta de se ha muerto. Ellos imaginan, si tú les dices que se murió, ellos piensan que va a ir y regresar o que, como en su fantasía y dependiendo de la cultura en la que están, que va a estar por ahí después. O sea, cerebralmente la conciencia de ausencia permanente está alrededor de los 11 a 13 años. Okay. ¿Qué significa? Que antes de eso hay un manejo especial dependiendo de las edades, 0 a 4 años, 4 a 7, 7 a 10, y luego los adolescentes, que ahí es donde yo sé que esta persona que me dijeron que murió ya no va a regresar. Qué interesante. Ya, ahí es donde empieza. Y ahí viene una crisis tremenda, porque es la crisis además de la identidad. Entonces, imagínate un adolescente que se da cuenta que es finito, que se va a morir, y además está en proceso de cambio. Se le suma una crisis. Sara, ¿te gustaría antes de terminar compartir algo especial con nosotros? Muy bien, pues miren, el día de hoy yo les traje una poesía, es anónima, es un escrito como un ejemplo
de lo que podemos hacer para manejar nuestro duelo si hemos perdido a alguien por muerte. Entonces, bueno, se llama así: lo que la muerte no nos puede quitar, anónimo. La muerte ha extendido su sombra sobre este hogar y nos ha entristecido profundamente. Una voz se ha callado, un corazón se ha detenido, se ha ido la risa, la alegría se ha escapado, el calor y la luz de la presencia del ser amado se han desvanecido. La cadena del amor ha perdido un eslabón vital, la muerte se ha llevado un tesoro y ha traído dolor, soledad y pena. Y sin embargo, hay tanto que la muerte no puede alcanzar, tanto sobre lo cual no tiene dominio. No nos puede quitar nuestro pasado y nuestra historia con ese ser amado. Los años, los sueños, las experiencias que compartimos, no nos puede quitar el amor que coincidimos. Porque está hilado el tapiz de nuestras vidas. Continuaremos apreciando las lecciones que aprendimos. Nos aferraremos a la sabiduría que continúa viviendo. Siempre poseeremos lo que hemos tenido. Siempre amaremos lo que hemos conocido. La muerte no nos puede quitar nuestra confianza. La vida nos dará fuerzas para soportar lo que debemos enfrentar. No nos puede quitar el sostén de nuestra esperanza, de que la oscuridad será vencida por la luz y las heridas sanarán. La muerte no nos puede quitar la fe consoladora en que, para tu divinidad creadora, cada alma es preciada, ninguna se pierde. Así, aún en la tristeza, te agradecemos, vida, por nuestros recuerdos, por nuestras esperanzas, por nuestra confianza y nuestra fe, porque creemos que esto nunca se va a perder. La muerte no nos puede quitar esto y mucho más. Esto es creación de una persona que se recuperó del duelo, de la pérdida. Wow. Sí. Pues mejor explicado no puede ser, ¿verdad? Sí. Y bueno, con estas palabras y con esta poesía, muchas gracias, Sara, por habernos acompañado. Un Gracias, placer, Sara. un placer. Y los invitamos a que nos sigan en ¿Qué tal Michigan? En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y los esperamos la próxima semana. Gracias a todos y no duden en dejarnos sus comentarios. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bye.